En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. La Iglesia establecía antiguamente en las 4 estaciones unos días de penitencia para agradecer a Dios los bienes de la tierra y sobre todo también para que mediante la abstinencia de ellos y la renuncia incluso a aquellas cosas que nos son lícitas, podamos levantar nuestro corazón a Dios. Este es el sentido de las témporas que en cada estación del año la Iglesia celebra y nos invita a vivir con ayuno y abstinencia para que, alejando nuestro corazón, desapegando nuestro corazón de las cosas creadas, nos elevemos hasta el Creador de todas las cosas. Y en el Evangelio que acabamos de escuchar, es un Evangelio donde Cristo habla duramente contra su generación, contra aquellos que debían haberle recibido y en cambio le rechazaron, aquellos mismos que lo provocan y que quieren un signo por parte de él, que realice un milagro de los muchos que ya realizó, pero no les sirve. Es una forma de tentar al divino Salvador. Y aprovecha nuestro Señor la malicia de aquellos para afirmar que no habrá otro signo que el signo de Jonás. ¿Y cuál fue este? Que Jonás estuvo 3 días dentro del cetáceo y después fue expulsado. Símbolo, imagen, figura de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que también estuvo 3 días en el interior de la tierra sepultado y resucitó victorioso sobre la muerte y sobre el pecado. Jesucristo afirma en el Evangelio que cuando sea el juicio, las generaciones de antiguo, tanto aquella que tuvo que presenciar la profecía en la predicación del profeta Jonás, así como aquellos que acudieron con la reina de Saba a escuchar la sabiduría de Salomón, acusarán a esta generación, porque aquí, en el presente, hay alguien que es más que Jonás, hay alguien que es más que Salomón. Y al escuchar estas palabras de Cristo dirigidas a su generación, ¿cuál no serían las palabras de nuestro Señor Jesucristo dirigidas a nuestra generación? ¿Cuál será el juicio de Dios ante el crimen, la dejadez, la frialdad, la necedad de nuestro siglo, de nuestra generación? ¿Cuál será el juicio de Dios ante el crimen abominable del aborto, que nunca como en el presente se ha extendido y se ha legalizado y se llama progreso? ¿Cuánto será el juicio? ¿Cómo será el juicio de Dios ante esta generación que, teniendo una situación de bienestar como nunca antes conocida en la historia, vive olvidada de su Creador, desagradecida de aquel que le da todo cuanto tiene? ¿Cómo será el juicio de Dios a esta generación nuestra, que hemos recibido no solamente la predicación evangélica, el testimonio de los apóstoles, el testimonio de toda una historia de la Iglesia y de los santos, y a pesar de ello nos cerramos, no queremos recibir a Cristo, verdad y sabiduría que ilumina a todo hombre? ¿Cómo será el juicio de Dios a esta generación? ¿Y cómo será el juicio de Dios sobre cada uno de nosotros? Aquellos de Nínive supieron acoger la llamada a la penitencia, la invitación a la conversión. Se vistieron de saco y ceniza y enmendaron sus vidas, toda la ciudad. Aquellos que acudieron a Salomón fueron en búsqueda de la sabiduría, de la palabra de Dios, de la fe. ¿Y nosotros qué hacemos? Comentando el Santo Evangelio de hoy, dice San Ambrosio que Dios, al mostrar el castigo, que nuestro Señor Jesucristo, al mostrar el castigo, muestra también el remedio. Citando este mismo ejemplo de la ciudad de Nínive, pone nuestro Señor Jesucristo el remedio para que nadie sea condenado,
y este es la penitencia. Penitencia que la Iglesia nos llama a vivir, a realizar en esta Santa Cuaresma. Hemos de ser conscientes de que no hemos amado al Señor suficientemente, de que le hemos ofendido una y mil veces, de que no hemos cumplido su palabra, de que no hemos vivido en sus mandamientos, y hemos de enmendarnos. En el ejemplo de Nínive y de la sabiduría de Salomón encontramos también la ciencia para la santidad, pues mediante la penitencia reparamos nuestro pecado, mediante la sabiduría evitamos pecar, pues la sabiduría verdadera es el temor del Señor. Anda por buen camino quien lo practica. Bellísimo es el término del Evangelio, cuando la familia de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen Santísima junto con sus familiares de Nazaret, acuden para verlo. Cristo nuestro Señor abre esa familia suya, que ya no es solamente vínculo de sangre, sino mediante el vínculo de la fe, a todos aquellos que cumplen la voluntad divina. El mismo Verbo nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro todos los días: Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es haciendo la voluntad de Dios como formamos parte de la familia de Dios. Es cumpliendo la voluntad de Dios, sus santos mandamientos, como nosotros también formamos parte y somos esos hermanos de Cristo nuestro Señor. Pues en definitiva es la unión de voluntades lo que nos une a Dios nuestro Señor. Reconocer que Dios tiene una voluntad sobre nuestra vida es reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos criaturas, que debemos someternos a lo que Dios quiere para nosotros. Una voluntad explícita de Dios que está expresada en la ley natural, en los mandamientos, en sus mandamientos, en los consejos y prescripciones de la Sagrada Escritura. Una voluntad de Dios que está también escondida en el cumplimiento de nuestras obligaciones según nuestro estado de vida. Una voluntad de Dios que a veces suele contradecir nuestra voluntad, pues muchas veces Dios permite en nosotros la prueba y la dificultad, pero como Cristo en el huerto de los olivos hemos de pedir: Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues en definitiva ahí se cifra nuestra salvación, en hacer la voluntad del Padre que nos ama y que todo lo que permite en nuestra vida es para nuestro bien, para nuestra salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del